Bien, alumnos y alumnas de segundo cuarto, como nos habíamos encontrado el otro día en la charla en Meet, el tema es la narración y las actividades que van a tener que hacer tienen que ver con este tema. Así que vamos a tratar de explicarlo en esta pequeña clase videada. Pasamos a la primera diapositiva. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es narrar, que era lo que les había preguntado en la clase, ¿se acuerdan? Se narra, se cuenta cuentos desde antes de que exista la escritura. Es una actividad natural del ser humano esto de narrar, de contar anécdotas, cuentos inventados, reales. Pero la pregunta es, ¿qué es exactamente? ¿En qué se diferencia a otro tipo de texto? Porque no es lo mismo narrar que explicar. Por ejemplo, yo en este momento no estoy narrando. ¿Por qué? ¿Qué necesita una narración? Una narración necesita que haya personajes y que estos personajes hagan determinadas acciones. Entre los personajes uno sabe que están los personajes principales, que son sobre los que recaen las acciones, son los que hacen las cosas que estamos contando, y secundarios, que en cierta manera orbitan en torno a estos personajes principales. No es que sean innecesarios, pero no son los que definen la acción. En las acciones también tenemos acciones principales o núcleos básicos, que son las acciones que son necesarias para que suceda la acción siguiente. A ver si lo explicamos con un ejemplo claro, que es una acción principal. Si yo voy a hablar de que Juan tuvo un accidente en la bicicleta y cuento que desayunó mate con torta frita y luego se subió a la bicicleta, el hecho de que haya desayunado mate con torta frita no es una acción relevante para que lleguemos al accidente. Ahora, si Juan no sale montado en su bicicleta, el accidente en bicicleta no va a pasar. Que él salga y se suba a la bicicleta es una acción principal. La otra es una acción secundaria, lo que él haya desayunado o lo que fuera. Las acciones principales se organizan en un texto narrativo eh, de distinta manera. Primero, lo principal, cuando estamos por contar una anécdota o un cuento, es plantear una serie de oraciones o párrafos que introduzcan a los personajes y al lugar en donde va a suceder. Esa primera parte de toda narración se llama introducción. Después, obviamente, empezamos a contar una serie de sucesos que van llevando a los personajes a la situación más importante. Esa serie de sucesos se va a llamar desarrollo. Toda narración tiene que tener un conflicto, un momento en que el sujeto cambia completamente de situación o de estado. Eh, Ese conflicto es lo que hace que valga la pena narrar ese cuento o esa anécdota. Nadie cuenta la anécdota de un almuerzo en el que no pasó absolutamente nada. Tiene que haber pasado algo para que sea interesante como narración. Durante el desarrollo, que habíamos hablado antes, va a llegar un momento, una acción que la vamos a denominar punto de no retorno. Después de esa acción, el personaje solo le queda llegar al conflicto. En el conflicto, generalmente los personajes cambian de una situación a otra, de una visión a otra, de tener algo a no tenerlo, de no tenerlo a tenerlo. El conflicto es aquella situación que modifica principalmente al personaje, al protagonista. Después de que se desanuda el conflicto,
la narración termina con un desenlace en el que cuenta el estado de situación de todos los personajes después de que ha pasado esto. Toda la narración se desarrolla en un orden cronológico. Eh, Orden cronológico sería que los sucesos van uno después de otro en el tiempo, ordenado en el tiempo. Sí, hay narraciones que han roto el esquema temporal y empiezan con el final o hacen algunos juegos. Sin embargo, mentalmente, cuando nosotros organizamos la estructura, en la cabeza nuestra, la narración la ordenamos para terminar de entender. Ahora, no podemos contar absolutamente nada en el vacío. Tiene que haber un marco. El marco de la narración es el tiempo y el lugar en el que acontecen los hechos. Y falta un detalle más. ¿Cómo nos llega a nosotros ese cuento o esa narración? A través de un narrador. Y un narrador es el tema con el que vamos a cerrar la clase de hoy. ¿Qué es el narrador? Entonces, como planteamos en la diapositiva anterior, la pregunta es, ¿qué es el narrador? Tenemos que tener en claro que el narrador es un personaje creado por el autor para que nos cuente la historia. O sea, tenemos que tener muy en claro que el narrador y el autor son dos sujetos distintos. Busquemos un ejemplo. Yo recuerdo un cuento de Lovecraft en el cual el narrador, el que nos cuenta lo que pasó, lo cuenta con un arma en la mano y nos dice lo terrible de lo que tuvo que pasar. Nos cuenta su enfrentamiento con Yog-Sothoth y con una serie de monstruos, y al final del relato el personaje dice: yo no soporto más vivir así, y se termina suicidando. Ahora, el autor terminó de escribir el cuento y hizo algo, no, simplemente terminó de escribir el cuento. El personaje narrador que nos lo contaba, ese sí, acaba sus días al final del relato. Ahí es un lugar visible en el cual se ve que narrador y autor son distintos. Pero si somos cuidadosos y si realmente aprender lengua nos sirve para algo más que simplemente analizar cuentos, pensemos en las narraciones de los periódicos. El periodista también construye un narrador. Construye un narrador que supuestamente lo sabe todo y lo ve todo. O construye un narrador que se ha basado en testimonios y que ha ido preguntando. Y hay veces que esos testimonios no son directos. Siempre que hay una narración, hay la construcción de un personaje que narra los hechos. Pero vamos a ver qué tipo de narradores hay para que quizás podamos entender esto. Los tipos de narradores posibles, bueno, los vamos a dividir de acuerdo a dónde están ubicados en lo que llamaríamos relato. Un narrador puede estar, por ejemplo, fuera de la historia. Si el narrador está fuera de la historia, digamos, hay muchas variedades, pero para simplificar lo vamos a llamar omnisciente. Omnisciente es una palabra prefijada, ¿no? Omni es un prefijo que significa todo y ciente de saber. Esto quiere decir que el narrador omnisciente es un narrador que lo sabe todo. Por lo general, para usar un narrador omnisciente, tenemos que escribirlo en tercera persona. O sea, escribimos el relato contado desde afuera, desde él salió, él desayunó mate con torta frita, Juan, desayunó mate con torta frita, tomó la bici y salió corriendo por la avenida. Ese relato está en tercera persona y tiene cierta distancia respecto a los sucesos que se cuentan. Pero también puede ser que el narrador esté dentro de la historia. Y ahí, cuando está dentro de la historia, tendríamos dos posibilidades de ubicar al narrador. El narrador puede ser protagonista
o puede ser testigo. Si el narrador es protagonista, quiere decir que el que nos está contando los hechos es la misma persona a la que le sucedieron los hechos. ¿Qué sabe? Sabe lo que ese personaje sabe y no va a saber más que eso. En el relato que habíamos inventado antes, que fuera de la historia decíamos Juan desayunó mate con torta frita, se subió a la bici y se fue por la avenida, como protagonista podría ser eh, relatado de la siguiente manera. Me desperté esa mañana con mucho sueño, así que me tomé un mate completo y me comí 2 tortas fritas. Me apuré porque sabía que llegaba tarde, así que me subí a la bici y empecé a transitar la avenida. Ese es un narrador protagonista porque cuenta lo que está haciendo él. El narrador testigo, en cambio, es alguien que está dentro de la historia, pero no es a quien le suceden los hechos. También tiene un saber personal nada más de los hechos. Y para contar la historia, algunas veces va a usar la primera persona y otras veces va a usar la tercera persona. El narrador testigo, en el relato que estábamos viendo antes, por ejemplo, diría, eh, yo estaba barriendo la vereda, ahí estoy usando la primera persona, ¿no? Cuando de pronto vi a Juan subirse a la bici y salir rápidamente por la avenida. Se dan cuenta que nos va a contar la historia de Juan y de su accidente, pero nos la va a contar desde su posición de testigo dentro de la historia. ¿Se entiende las ubicaciones de los narradores? Bien, pasamos a la última diapositiva entonces. Bien, vamos despidiéndonos. En el aula de Classroom van a tener actividades para ver si hemos comprendido este tema. Después de que hagan las actividades, vamos a seguir profundizando un poco más. Tengan ustedes, todas y todos, muy buena semana. Un abrazo.